estamos enganchados con la ilusión y no somos capaces de decidir nada ni tener ninguna libre decisión para nada al estar enganchados como un drogadicto o como un prisionero. Y entonces luego llega la misericordia y nos sentimos libres por un momento y nos sentimos capaces de practicar espiritualidad en algún momento. Se siente bien. Me pregunto si de hecho tenemos alguna decisión. em, o debes colectar muchos momentos así para que sea constante, o si son solo pequeños destellos de esto. Claro, debes colectar distintos momentos y estos momentos van a ir durando cada vez más. Esos momentos, por supuesto, van a crear o van a crear impresiones profundas de las cuales va. Steps back, if you will, and the force of your practice comes to the surface. Entonces, And el centro de tu práctica va a surgir hacia la superficie. it's accumulation. Es una One time it'll break acumulación. through, though, right? And then you may break through for quite some time, even in your sleep. Entonces vas a poder pasar esto, vas a poder Practice that atravesarlo condition, y vas a right? poder quedarte en esa And your condición. conditioning will come to the surface. So, Eso va a salir a la but those are very superficie. confirming experiences, if you Esas will, son experiencias muy that confirmadoras, override, if you will, the confirmation that we get intellectually from philosophy and so forth, mucho más que experience, lo que podemos confirmation adquirir of the desde la taste. filosofía. Es una confirmación It's what que calls viene del the gusto, prana or que esa es evidence, if you will. la So evidencia we should be definitiva, encouraged by that, pramana. and Debemos animarnos assured, por esto y certainly, to experience asegurarnos that. tener estas Absolutely, experiencias espirituales it exists. It's attainable. It's a little elusive, if you will. cuando esta existencia parece un Krishna's moving from one poco side to another, ilusoria. telling us to go over here. We get over there. He says, "Go over here." A Instead, veces Krishna we se get mueve hacia un slow, lado y so dice ven we para go back acá, to se mueve center. para otro lado, dice ven para acá, It's y all debemos movernos con worthwhile, él. if you will, and those experiences Esas confirm, as I say, more experiencias than anything else. But it takes, confirman más que the cualquier answer otra is cosa. your question La respuesta a tu pregunta es, it takes many, but toma one you can break muchas, through. pero en una Just puedes liberarte. so both answers apply. Entonces ambas respuestas Like I've said aplican. before, sometimes Como he dicho people antes, ask me, algunas how veces many life can I become han Krishna conscious? preguntado How en many cuántas lives vidas in a puedo volverme lifetime conciencia de can Krishna y consciousness les digo, become? sí, en una vida, And the en answer to alguna. that is the one in which you're no longer concerned with that Y because la you're so respuesta es full que es of esa chaitanya vida en la que ya bhakti, no te vas a preguntar sattva, más esa pregunta y vas a centrarte en el bhakti, como dice en el Sixastakam. I'm not concerned with anything, No me preocupa just nada bhakti, más, solo me and interesa el it's my bhakti. only desire, and Y ese es mi único and deseo. even the E concern incluso la that was previously preocupación there for becoming free from birth and death previa is no longer de a concern liberarse del for me nacimiento y la muerte ya no es una preocupación in that lifetime. en esa vida. All right, so what else? The Bueno, next ¿qué question más? is La from siguiente Braja Hari. pregunta es de Brayahari. And Brajahari says, Pranam Brayahari Maharaj, dice, Pranam have Maharaj, you always had the good ¿alguna fortune vez ha of tenido la buena practicing fortuna de bhakti practicar in the bhakti en association of asociación con other otros devotees? devotos? Could you kindly ¿Podría, share por any favor, guidance for compartir alguna maintaining guía para sadhana in mantener solitude? el Prabhuji. sadhana en soledad? Well, Bueno, when I was a member of ISKCON, of course, I was surrounded cuando by estuve en devotees, ISKCON, por supuesto, estuve con los devotos and I had a close y group of devotees, era un grupo brahmacharis, cerrado de who devotos served with me brahmacharis que also. servían conmigo, But even in pero that, incluso I was very ahí much a self-starter, if you will, yo era como and leaded más by independiente, example, era el and líder, without trying to be a leader, just by my y no estaba own intentando example, hacerlo, simplemente era mi ejemplo. I apparently was able to compel people La gente se sentía atraída to por follow along enthusiastically. seguir So, entusiastamente. in the context of En el that, contexto I de spent a eso, lot of time pasé mucho to tiempo myself as much as conmigo possible, lo más posible. and I would,
consume myself by hearing and chanting, reading. Y yo me I was consumía en escuchar y one of the most cantar. well-read devotees Era uno de los devotos que más leían en ese grupo y en todo ISKCON. so they say. And Entonces eso dicen ellos. that's what was rumored about me. Había un And rumor acerca de mí, I was up to date with every book that Prabhupada wrote, and when porque yo estaba actualizado con todos los libros que había escrito Prabhupada. Por ejemplo, cuando salió el Chaitanya Charitamrita, Rameswar, who was in charge of Rameshvar, publishing, quien estaba encargado de publicar, grandmother of mine, he was sending me ese advanced hermano copies espiritual me of enviaba copias avanzadas Charitamrita, del Chaitanya one of Charitamrita. the first persons to ever Y yo era una de las read primeras Charitamrita personas, fui una de las primeras personas en in leerlo the Western world. en el mundo occidental. Entonces, That said, dicho eso, upon leaving ISKCON for the purpose of al dejar better ISKCON con el serving propósito de its ideal, as I understood de it, servir este ideal que yo Prabhupada, entendí de and then Prabhupada, through the further guidance of de Pujapad Sridhar recibir Maharaj, guía de Pujapal I Sridhar didn't have Maharaj, that same no tuve ese kind of mismo tipo de association. I always asociación. had other devotees who Siempre tuve otros followed devotos me and so forth, but que me seguían contemporaries, antes, peers, eran more advanced contemporáneos, pares devotees, and so forth. y That devotos was más avanzados. limited. Some of us left. Algunos de and nosotros we were a nos loose fuimos confederation of sorts, but it was more loose than it was a confederation, I would say. And it y afforded algunos devotos trataron de hacer como una great devotion confederación, pero and era more bastante débil. individuality to the members who Prabhupada's disciples who came into the shelter of Sridhar Maharaj. They had obviously their own Y de los discípulos de individualities. Srila As Prabhupada that que developed, siguieron a Sridhar Maharaj, they cada had uno tenía su specific propia individualidad, buscaron formar sus propias misiones peers became even y less. la posibilidad de And asociarme as con as pares se now, this volvió is having a menor y ahora conversation incluso menos. with another devotee yesterday, and Hace he poco asked tuve una me, conversación con otro who were devoto some of the devotees. He said from ISKCON, but it extends beyond ISKCON, that you are god brothers who you're in close contact with, and it's really I y couldn't preguntaba por devotos mayores que podríamos tener those who have been close at y en times, aquellos but in the present there are some in the present they're not like peers in a sense. I mean que en un sentido no son they're pares, god brother god sister followers son hermanos y hermanas espirituales. who don't treat me entirely as a peer. They don't. So Pero algunos, claro, and no me tratan they're not completamente como pares, more advanced devotees. So son anyway, devotos más as time avanzados. has gone on and Entonces this ese tiempo estaba confederation corriendo I've been more in a position y to cada vez más estuve en una rely upon my posición own para practice and so forth. enfocarme más en So mi how propia do I do that? Which práctica. is basically your question. ¿Y cómo lo hago? Bueno, esa es tu And pregunta. it is I would spend a lot of time Yo paso mucho reading and tiempo thinking about leyendo, verses, contemplating their pensando en meanings, versos, en sus and I significados, write y and so forth. escribo So y I todo kind of eso. have a taste for these things, so I Y absorb me gustan myself mucho estas into them, cosas y me absorbo en whether I'm ellas, with anyone ya sea que esté or con alguien in más any other associate o en cualquier otra asociación. without such a taste Sin ese and such a gusto starter, if you will, then de ser como alguien que inicia por sí solo las it's more cosas, difficult. es más Once difícil. Pujapad Sridhar said that Una vez que if you Pujapal stay Sridhar with a Maharaj group, then the dijo que si te progress quedas will en be un slow, grupo, el progreso va a ser but it will lento, probably be steady. If you pero go va a ser independent, constante. Si eres independiente, because you feel the necessity to do so, porque sientes la then you necesidad can de go much hacerlo, faster. But there's great entonces vas a risk. avanzar mucho más rápido, pero hay un riesgo también. There's no safety net there. No hay una red de apoyo God brothers and God sisters de hermanos y hermanas que te puedan sostener and serve as they can, and y oftentimes servir en lo as que a puedan, deterrent como from your material samskars surfacing and taking precedence. They serve como estos samskaras que se están mostrando en, so without that, en la superficie. you can go faster, but then Ellos son como there's nuestra trouble with that. red de seguridad. So I took the risk. Sin ella corremos un I riesgo. didn't feel I had an alternative.
Yo en realidad no That is sentía que different. tuvieran alguna alternativa en ese tiempo. But your question is Pero bueno, tu pregunta significant es because significativa porque a good number of my own un gran students número de are mis in a similar position, estudiantes although they're not están like en una me, posición and so they similar don't have the como same yo. safety net to the No same tienen esa extent. misma They can talk to eh, one another, malla de seguridad, they esa red de apoyo. communicate, so forth, but they're not. Pueden It's not the comunicarse, same safety pero net no that es lo this guy mismo provided or living in a mob, provides, que cuando uno vive if en you un will. MAT. And some of them live in places without association or Algunos de ellos viven en lugares association sin is asociación not o donde la conducive to asociación no es conducente. on the surface it's a devotees association. So the question is pertinent, but what that's why we do these talks. Y por eso es que yo hago once a estas week, conferencias cada semana. to help give support, if you will, Y and ellos pueden provide tener mi manuscripts apoyo and so forth. And también I've done a cuando lot, publico mis libros. I believe, to try to Yo he create hecho mucho para a intentar safety net, if you will, or a support system crear for esta red de thousands apoyo and para thousands ellos. of lectures. He dado miles y You miles de would not be able to clases. keep up with them like I No was podrías able to ponerte with nunca al día. Prabhupada's lectures and books. It's not possible. I'm so De la misma forma, ponerse al día con las clases de and the Prabhupada y sus books that I've libros. written are very Bueno, y de los libros que yo he escrito, they hay can be unos que read again and again. I read them se and pueden I'm leer una y surprised otra vez. what's in there and how it's been Yo los he said. leído y también me sorprendo I've de gone lo over que them a million encuentro. times. And I'm not finished with that. So Y no he terminado con esto. there's a wealth there that Hay una creates riqueza ahí siksha, if you will. And de again, este I try to shiksha, make myself available as much as donde possible también yo intento due to estar my own presente lo personal más posible. psychology Y bueno, debido a mi propia psicología personal and the y eligibility, if you will, of a my la students to take elegibilidad de mis advantage estudiantes, of pueden tomar what I have. ventaja de I mí. make myself available in consideration Yo for the me pongo a students. disposición And de ellos. it's really, so these are things that, Estas son cosas que, while there are periods of solitude, if you aunque hay will, for periodos de a person soledad, in your situation, tal that you're como tu experiencing situación, that's estás different than when también you were maybe part of a experimentando bigger mission or something like that. algo diferente, como ser parte de una misión más grande. These are things that gravitate towards Estas son taking cosas que advantage of, gravitan to connect hacia with, tomar and so ventaja de forth, conectar con esto break up the solitude y poder salir de esta soledad. especially if you visit with me personally Especialmente or do a retreat somewhere, si es que resuenas conmigo y quieres participar en uno de mis retiros, puedes hacerlo. Ahí tienes más asociación de devotos que it's shared spontaneously and so que forth. comparten espontáneamente esto. So it's really important to, in Es your muy solitude, say, importante put aside some time, save whatever it may take to go and participate. que And puedas hacer lo if you can posible por arrange your salir de esa life soledad y to participar en lo make que your life in puedas. such a way as to be able to go when he goes here, when Gurudev goes there, when Gurudev goes there. Voy a ir donde esté mi Gurudeva lo más posible para estar ahí. Would be very helpful, very powerful. Eso te ayudaría mucho, es muy poderoso. So Entonces, to create the support. yo hago lo que puedo para crear este apoyo para ti. Take advantage of it. Así que espero que lo aprovechen. Those are some thoughts. So it helps. Eso es lo que pienso. Thanks, Guru Maharaj. So the next question Gracias, Guru from Maharaj. La Krishna siguiente Kan- pregunta May I have a es follow-up on that? de Krishna Kanaya. Bueno, tengo una pregunta, perdón. My hand up. No puedo You can. encontrar What is it? dónde levantar mi mano. Well, Sí, your pregunte. great this god brother Tranakarta put out a book Bueno, in su hermano espiritual, 2022 called Kanakarta, publicó O'Hara, un libro en el and you 2022 on almost every fourth page of how great you were. y él And escribió how lo you, maravilloso que ustedes you trained and trained and trained and trained and trained and trained and I mean it's amazing book. It y es took un me libro 2 days to read it increíble. and I couldn't put it Me lo down. leí en 2 You días, came no up pude almost dejar de leerlo. every fourth or fifth or sixth Usted page. Took aparecía our cada 4 o 6 páginas en ese and all your libro. great
great training and y de todo el Mhm. grandioso and entrenamiento que you recibieron los were devotos and de usted. he praised you as to your Él lo sadhana alaba and your sadhana. I mean, en su you're sadhana probably y en su prédica. one of the best, I would say, examples of how to Probablemente distribute es uno de Prabhupada's los books and how to ejemplos keep más grandes de la the Sangha distribución de los libros going. de Prabhupada. I was very impressed, and I'm Yo glad estaba he muy accepted me as a impresionado disciple. y me dio Anyhow, mucho back gusto to ser su discípulo. Manasuta and I were dear friends, and Manasuta recommended me Manasuta, mi to, amigo, me lo I recomendó, recommended you este for libro, me. así que yo se lo estoy Well, recomendando ahora. Manasuta were certainly friends of mine, and Sí, ellos eran Ken amigos contacted míos. to interview me for his book, so I heard it Él was me dio una entrevista para su much libro. appreciated. I haven't read it myself, but thank you for bringing that Lo up. aprecio Someone mucho. who No has lo he to leído keep that todavía. for Muchas gracias por themselves. comentarlo. Tal vez algunos puedan I guess it is. leerlo. O'Hare was the name of the Creo que se llama airport. O'Hare, Tell them suggested they change it to el O'Hare libro. Krishna, which I did, but they didn't. Yeah, Me your pregunté si es que story was podríamos there. llamarlo You O'Hare told Krishna, the pero parece que no lo idea and hicieron. how you did it. It was so great. I was like, all right. Well, En ese tell libro me hablan about de it lo all. grandioso que usted es y yo estuve tan Okay, thank you complacido for your con comment, eso. Vijay. Let's go on to the next Muchas gracias por su question. comentario, I can Vijay. post a copy of it in the chat. Okay. Puedo compartir una Thank you. copia de eso en el chat. So the next Muchas question gracias. is Krishna La siguiente Kanaya. pregunta es de Krishna Krishna Kanaya. Kanaya says, Krishna Hare Kanaya Krishna, dear dice, Guru Hare Maharaj. Krishna, querido Guru My Maharaj. question Mi is pregunta about es acerca de los numbers números 8 8 and y 18 18 that seem que to pop parecen up a aparecer lot in mucho Krishna's en magic la creation. creación mágica de For Krishna. example, Por both ejemplo, Radha and ambos Radha y Krishna were Krishna born on the 8th, fueron nacidos relatively at en el once. octavo A día lot de of meses prayer diferentes. poems have 8 Muchos verses, de poesías ashtakas. tienen 8 There are versos, the los 8 astakas, main y gopis, hay and 8 then gopis for the number principales. Y 18, luego para the el 18 número 18 Puranas, hay the 18 18 chapters Puranas, of the Gita. 18 capítulos Do del you have any Gita. insight ¿Tiene tonight? alguna Thank you so much. visión de esto, alguna 18,000 opinión? Muchas verses of gracias. Bhagavatam, 18.000 syllables versos of the del Gopal Mantra. Bhagavatam, 18 sílabas del Gopal Mantra. Person. No soy una persona de la I never numerología, entonces thought about that. realmente nunca I pensé en eso. did some research once on the number Una vez 108. hice una It búsqueda has acerca del cross-cultural 108 y significance. tiene I significancia think en that's distintas quite culturas. some time ago, but I found it Eso very fue hace bastante interesting. tiempo. We can probably find some of that on the Seguramente internet. puedes encontrar algo también en Significance of the internet. number 108. Yo lo hice buscando acerca del número So, 108. yeah, I'll do some research on that myself. Maybe it's an interesting No lo he topic. buscado, pero es Whatever un tema is 18 interesante. I'm sorry that Los I can't 8 y los 18, pero por el be momento informed on that no enough estoy to informado en give you eso a reply at this time. para darte una respuesta significativa en este momento. The next question is from La siguiente Kishore Krishna. pregunta es de Kishore Krishna. Pranams Guru Maharaj, good morning. Buenos días. Morning to you and your Buenos friends. días para ti y tus amigos. Muchas gracias. Espero que haya tenido un buen Baladev Purnim. Mi pregunta es acerca de Krishna's la separación de Krishna and I've heard you de las talk Jiva about Sadakas. Sanatan Goswami Escuché que Sanatan Bhagavatamrita Goswami en el Brihad describe how the Bhagavatamrita Jiva Swabhav describe cómo las comes Jiva out of the Swabhav will, the surge desire of del Krishna. And deseo so de Krishna y de la it voluntad de seems like Krishna Krishna. had some desire Pareciera que Krishna longing tiene un from the deseo beginning to desde el have connection comienzo, with esperando that de Swabhav of tener the Jiva. And conexión con ese so, Swabhav de la and then Jiva. Srila Sridhar Maharaj also Y Srila Siddhar talks Maharaj a bit about habla the también loving un search poco for the lost de servant in a very la amorosa poetic búsqueda del way. And sirviente perdido de una basically, I'm forma wondering tan if poética y me this estoy desire or preguntando si este separation deseo o from the separación jiva on the desde part la of Krishna Jiva is like a con Krishna es constant como una in constante relation en to relación the swabhav, con or if it's like el Swabhav a o es potential como un that potencial increases as the que jiva aumenta mientras la realizes Jiva more va of their realizando swabhav. cada vez más acerca de su I propio think the Swabhav. former is more the case. Creo que lo It's primero que dices Krishna wears a es más como crystal eso. jewel, and that jewel Se dice que Krishna es represents all como the una jivas joya, esa around his joya neck. representa también a His heart. Krishna usa una joya en su corazón y eso representa a todas las jivas. I explained somewhere, I believe in a
Creo que esto aparece también en el comentario del Bhagavatam de Vishwanath Chakravarti Thakur. Lo describe de una forma poética de cómo todas las jivas son queridas para Krishna. Hay una declaración clásica en los Upanishads de que refleja, retrata a Bhagavan y a la jiva como dos árboles en el mismo, perdón, dos aves en el mismo árbol. Y usamos esta metáfora como en una ilustración del libro que estamos escribiendo. La naturaleza del ser en el Vedanta. En el ejemplo, una ave es la jiva y come las frutas, y la otra ave es Dios, siendo testigo y esperando. Donde sea que va la jiva, de un árbol a otro, de un cuerpo a otro. No sé cómo voy a representar esto en el libro de comer la fruta. Tal vez en el otro, en la contraportada van a estar las dos aves volando fuera del árbol. Pero bueno, esta foto de los Upanishads y nos indica también la idea de esta joya Kaustuva representa todas las jivas. Ambos enfatizan. Bueno, como sabes, se dice que Narayan en Vaikuntha tiene el deseo de otorgar mukti, y esto corresponde con el deseo de las jivas, que están en necesidad de recibir eso. Y esa es otra forma de pensar en eso. Creo que uno podría tomar esa misma idea y llevarla a Vaikuntha, Vaikuntha Goloka, y hay distintos tipos de devotos. Pero bueno, no es algo insignificante en la vida de Krishna. Podemos enfatizarlo. Y él está en los brazos de Radha y es con quien quiere estar y es su preocupación y todo. Eso nos vuelve humildes. Y es cierto que somos insignificantes, pero la naturaleza del amor de Krishna se extiende también a todas las jivas. Y él como que quiere que lo queramos. Él crea esa facilidad que puede surgir de ahí todo eso. A la sección que te refieres, yo la he citado en el libro que estoy escribiendo. Sanatana Goswami hace el punto de que Krishna, la voluntad de Krishna es más profunda que miles de océanos. Y podemos preguntarnos por qué hay diferentes swabhavas o diferentes devotos, para diferentes devotos. Y mientras más lo piensas, es que él es quien saborea el rasa. Y por lo tanto, hay jivas ilimitadas y cada una tiene un rasa en particular. Puede que los rasas sean lo mismo para diferentes jivas al mismo tiempo. Y en conjunción con eso, él está perpetuamente extendiendo y expandiéndose para probar esa raza. Y aunque son diferentes, cada uno está contento con su raza porque es lo que es cada uno. Eso es Swabhav.
So I think the former, Entonces, you pienso asked que esto about, último que dices, that said, with regard to the latter, obviously, as the devotee begins perdón, to eso era lo turn primero que decías. Y through good association, subsequent spiritual practice, and so forth, cuando la persona se dedica a su that práctica is espiritual, extra compelling. eso es aún más Just the atractivo, fact that he exists and he has such a más nature, allá de que, del hecho de that existir y de he's, tener cierta naturaleza, um, sino que bereft of también that, or that he's turned away in the opposite direction from that, ha dejado la posición opuesta a eso. registers, if we will, with Krishna. But of course, then as he Y de turns, cierta forma se da a conocer a Krishna. then all the more. I mean, we can just use or refer to examples within the context of our own humanity. Podemos ver esto en el contexto de nuestra propia humanidad. If your son turns away and Si tu hijo what se can you va, do, in one no sense, puedes he hacer has his own nada, will, en cierto but still, sentido. Tiene su propia voluntad. how often Pero does the cuán a father think of menudo him el padre piensa and en should he él, return and cuándo va a volver and so forth. But then y when he todas does esas return, cosas. well, then Y cuando vuelve, it intensifies. eso se intensifica. But it's not that until he turns, he doesn't care about you. Pero no es que él no se preocupe de él hasta que él vuelve, Quite the opposite. Does that help? sino lo contrario. ¿Te ayuda eso? Yes, very much. Thank you, Guru Maharaj. Sí, muchas gracias, Guru The Maharaj. picture of your book sounds very beautiful. Well, thank you. Yeah, Su libro suena muy hermoso. very nice book. Sí, va a ser Okay, muy, what else? muy bueno. ¿Qué There is a más? follow-up to this, Guru Maharaj, from Hay una Braj pregunta de Sundari, who seguimiento de says, Braya Sundari so it practically makes que Brahma dice, Sayuja impossible, entonces, or Krishna would end up prácticamente hace longing imposible forever for a Brahma relationship with that Sayuja, jiva. Well, o si no, va a hacer que Krishna esté por siempre anhelando estar con la jiva. what can you do if your son dies? ¿Qué puedes hacer si muere tu hijo? In the analogy that I was just En saying, esta analogía que les we dije, consider Brahma Sayuja to be like podemos spiritual considerar suicide. Brahma Sayuja como un suicidio espiritual. Again, if Krishna wants the jiva to want, De nuevo, si Krishna quiere que la jiva quiera, the two wills there are there. entonces hay dos voluntades ahí. Krishna's will is in place, but it's not La overriding voluntad de the will of the Krishna jiva. está, pero tiene que estar también la voluntad de la jiva. If the jiva is bent on Y si es que la jiva está something other than direct devotional service, ocupado en algo más still, que servicio in the devocional, case of Brahma Sayuja, aún así, en el called caso de spiritual Brahma suicide, Sayuja, still lo it is a llamaremos form suicidio of espiritual, pero aún así hay liberation. una forma de liberación. It is a union of Hay sorts una unión con la with fuente, with Brahman, with the absolute, con Brahman. and something's better than nothing, I guess you could say. Algo es mejor eso que nada, tal vez. Then again, Pero, de nuevo, we do have this statement of Sanatana Goswami and tenemos esta declaración de Sanatana Goswami y de Rupa Goswami también, that even those who are liberated, de que incluso aquellos que están liberados, and they're referring to those who have entered into Brahma Sayuja, y se refieren a aquellos que entran al Brahma Sayuja, by Krishna's grace, I think it is said, can also develop por la some gracia sort de of Krishna, swabhav and come out of that también pueden situation. desarrollar su swabhav That's one argument. y The tener other esa relación. is, Ese es un argumento. Hay otro que en algunos acharyas dicen que Brahma Sayuja no puede durar, no dura. Bhaktivinoda dice eso. Si vas a la Ramanuja Sampradaya, hay puntos similares, porque no es una forma completa de liberación. Entonces no te puedes liberar completamente. Hay diferentes escuelas. En la Ramanuja Sampradaya lo pueden ver de forma diferente. Puedes ir a otras sampradayas que lo descartan del todo.
but you know, we acknowledge it Pero nosotros lo reconocemos to some extent, comparatively. hasta cierto punto. So, yeah, those are some thoughts on that. Eso es lo que pienso de esto. But I don't think that your question, your doubt holds in that, as I said, well, if Krishna desires, Pero como he dicho, si Krishna they desea, can come out of Brahma Sahaja, pueden salir de Brahma Sayuja a Bhakti Swarup. y lograr un up to Bhakti him. Swarup. Entonces depende You de may él. think, oh, they've turned away from me. Puedes pensar, They se alejó de they mí, just want to get away. simplemente se quiere escapar a la vida material. Bueno, que se quede ahí para siempre. Maybe I changed my mind. Tal vez cambie de Bring him opinión, back. Bring him- lo traiga de bring him to vuelta, me. That's how lo traiga hacia mí. who can understand the will of Krishna. So ¿Quién but puede I don't think entender la he voluntad de was Krishna? lamenting for them forever. No creo que él se lamente por ellos para siempre. Some measure of lament may be there, but Puede que él se lamente un poco, pero do something about it is another thing. I mean, it's the same thing as there. You say Brahmanda Brahmiti Kon Bhagavan Ji Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Beach. So the jiva, as long as the jiva been in material existence, well, forever. How long is that? entonces, perdón, no entendí bien. So, and then at some point, En cierto as this punto, Bengali verse I just cited from Chaitanya como dice este Charitamrita says, verso del Chaitanya you Charitamrita, become fortunate. se vuelven afortunados y por la gracia de Krishna conocen un guru y por la gracia del guru Subsequently, they get Krishna. obtienen a Krishna. So, what's the Entonces, difference ¿cuál es la between forever being in diferencia material existence entre estar por till the siempre en point la Krishna existencia sends you a material guru? You get you on your hasta list, que you get Krishna your te envíe un list guru? of every jiva, which is Esto puede pasar para cada jiva, What's the difference no between hay that and fin. being in Brahma Sahuja? ¿Cuál es la diferencia entre eso y It's estar en forever Brahma too, Sayuja? right? Esto también es por At some siempre, point, ¿no? Krishna En cierto decides punto, to bring them out. Krishna Same thing decide to traerlo de vuelta. what he does in material existence by bringing them in touch with Vamos a waking them. ponerlo en contacto con... Bhagya means fortunate. It means causeless, which Bueno, means it's not a product. es una fortuna sin causa, quiere decir que no es un producto. Attaining sadhu sangha and a guru is not a product Hay of que karma. tener sadhusanga y tener un guru, no es producto del It's not a karma. cause and effect type of thing. No es una cosa de causa y grace. efecto, es gracia. When that happens, when's that going to Cuando happen? pasa The eso, trees outside of my window. cuando veo los árboles fuera de mi ventana, yo pienso, bueno, esto está pasando en cierta medida. Espero que puedan volver a un lugar sagrado. Eso es lo que pienso. ¿Qué The más? next question is from La Gyanesh. siguiente pregunta es de And, Gyanesh. asks, he says, Hare Krishna Dice Maharaj, Hare Krishna Dandavat Maharaj, Pranams. Dandavat Pranams. Tengo I una had a pregunta question about acerca del Vatsalya Vatsalya Rasa with en respect relación to con Sri Sri Radha. Radha. I was Me wondering preguntaba if si there es are any que hay sects of alguna Vaishnavism secta that o emphasize de this Vaishnavismo, aspect perdón, of que worship of Sri enfatice este Radha as a aspecto daughter, de and whether adoración de it is Sri Radha proper for como a sadhaka una to hija, pursue this y si es interest. que Thank es you. apropiado por un sadhaka seguir este I'm interés. not sure Gracias. what you mean by that. No Is estoy it- seguro de qué se is refiere it- con eso. Would it be a good idea, if this is what you mean, to pursue Preguntas como si es que es una buena idea in which buscar un rol en el Krishna Lila en el which is that of Vatsalya. que sea de Vatsalya. That's basically seems to be the question. Esa And parece if ser in the la case that pregunta. one attains Vatsalya rasa En caso de que alguien quiera and this llegar is a an Vatsalya ideal, Rasa en Goloka, then es un ideal obviously you would look at Krishna, Radha, and all of the en el que obviamente va a estar Krishna y va a estar Radha y todos los niños y niñas. Mother Yasoda looks at every boy as her son. Every Y daughter as her Madre daughter. Yashoda ve a todos los niños como sus And, hijos y todas las niñas como sus maybe the hijas. same would hold true for Kirtida, or Lo mismo para Nanda Kirtida, Maharaj, or Nanda Rishabhanu. Maharaj, These are the two Rishabhanu main Maharaj. families, right? Son las Rishabhanu familias Maharaj is principales. poor, his area in Nanda
en Nandagram. So these are the prominent examples. Esos son los And ejemplos más prominentes. of Vatsalya Bhav. Yashoda y Rohini de Vatsalya Bhav. Vatsalya Bhav and Purnamasi mixed with Sakya. Y Purnamasi, este So, Vatsalya está mezclado con and there Sakya. are paradigmatic figures that exemplify Hay algunas that figuras ideal. también paternas que muestran If I este understand your ejemplo, question correctly, maybe este what you're ideal. thinking about it, what you're saying Estoy is, tratando de pensar en lo que estás diciendo, why, por qué narrow the focus that en angostar el enfoque acceptable, let's say, or aceptable, por así decirlo. Voy a tener una relación de Vatsalya con Radharani cuando puede ser con todos los niños de Braj. ¿Por qué estás pensando así? Si es que entiendo correctamente la pregunta. Si es que este Vatsalya es un ideal válido, por supuesto que sí. Dicho eso, pienso que los principales razas o bhavas que encontramos en el Gaudiya Vaishnavismo es un tipo particular de Madhurya Rasa y también Sakya Rasa. Esto ha sido dado por los gurús de nuestra sampradaya, que han sido Nityananda y Chaitanya Mahaprabhu, quien es Krishna viniendo en esa forma en búsqueda de saborear el Madhurya Rasa, y Balarama es Nityananda Prabhu probando el Sakya Rasa por Krishna. Entonces, dado eso, hay muchas herramientas y facilidades, comentarios, canciones que se manifiestan en la Sampradaya para facilitar esto. Son útiles. Madhurya Rasa no aparece desde el vacío. Chaitanya Mahaprabhu aparece para otorgar bhakti de acuerdo al swabhav de cada individuo, de cada devoto. Y en particular, para reclutarlos a todos de Sakya, Dasya, Vatsalya, y también Madhurya, y que estos tres facilitan el Madhurya, el Rasa, que no está en un vacío. Y Chaitanya Mahaprabhu, que es el Yuga Avatar, es muy capaz de facilitar esto, el desarrollo de otros bhavas, como Rambhakti. Hemos visto eso, ejemplos de esto en el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Entonces, hay una amplitud y también una profundidad de la Sampradaya. Esta profundidad es el foco en Sakya o Madhurya. Se está enfocando y eso está facilitando lo otro. Pero en un sentido más extenso, todos los bhavas de Braj son parte de... Perdón. Por ejemplo, Vatsalya en Braj o Rambhakti o Bhakti por Narayan. Hay otras sampradayas que fueron bendecidas por Chaitanya Mahaprabhu que se enfocaron en estas cosas. Por ejemplo, Vatsalya Ras está en la Vallabha Sampradaya. De acuerdo con la Vallabha Sampradaya, las jivas tienen un swabhav
which is the will of Krishna, and it's realized. que es la voluntad de Krishna. So, and then with regard to Ram Bhakti, let's say, Y en relación a Ram Bhakti, hay otras sampradayas con Vaikunta Bhakti. He visto devotos collected up from samsara que se han colectado del samsara por la sampradaya Gaudiya y se han situado en su práctica y eventualmente gravitan hacia Vatsalya Bhav o Aishvarya en Vaikunta y se hacen miembros de otras sampradayas. Hay un académico famoso que se inició en la Vallabha Sampradaya después de haber estado en la Gaudiya Sampradaya. Olvidé su nombre. Hizo una traducción del Bhakti Rasamrita Sindhu. También hay otros devotos que han gravitado hacia otras partes. La facilidad que está ahí en términos de canciones, prácticas. Por ejemplo, en la Vallabha Sampradaya, típicamente obtienes una deidad en el momento de iniciarte para poder adorarla en tu casa. Y generalmente eso está en Vatsalya Bhav. Esa es la amplitud y la profundidad. Pero Vatsalya Bhav, por cierto, es extremadamente exaltado y un ideal muy noble. Cualquiera en Braj que vea a Radharani la ve de esa forma. Espero haber podido entender tu pregunta. Creo que te puede ayudar mi respuesta. The Espero que next ayude. question is from La Gunjan siguiente Sharma. pregunta es de Gunjan Sharma. Gunjan says, "Dear Guru Gunjan dice, Maharaj, querido Guru Dandavat Maharaj, Pranam. Dandavat Pranam, Krishna has so Krishna many tiene beautiful tantos names. nombres Out hermosos. of those, De estos which is the nombres, favorite ¿cuál es of el Srimati favorito de Radharani? Srimati Thank Radharani? you." Gracias. Bueno, voy a dar una respuesta más amplia. El nombre favorito del hijo de Nanda en Braj es Hari, porque significa que es un ladrón que robó sus corazones. Ese es Hari. No puedo entender qué es lo que ha hecho, arruinó mi vida. Bueno, por otro lado, no he visto publicado en ninguna parte cuál es el nombre favorito de ella. Ella tiene nombres que nunca han oído antes. Algunos de sus amigos tienen nombres también para él, que lo hacen muy querido para él, pero que no pueden ser impresos. Los que se han publicado tienen el poder de llevarnos ahí para poder encontrar otros nombres que no son publicables. Encontramos una pista de esto, por ejemplo, en Sakya Bhav, en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna dice, Hey Yadava, Hey Krishna, hey Saketi. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi. dice Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi. Y entendido correctamente, está hablando a Krishna de otra forma, diciendo yo te he tratado de esta forma, que incluso puede ser peyorativa, y en la forma en que los estuve usando era un poco para ponerme a mí en una mejor posición, hacerte ver menos. Pero bueno, él se lamenta, por supuesto, al ver el Aishvarya de la manifestación de Krishna, viendo que él era Dios.
names that are making fun of him or accusing Entonces him. estos nombres que él había dicho en Sakya Rasa And eran nombres para Sri burlarse de él. has Y por similar cierto, names. Radharani puede tener nombres similares para él. That you can say. So that's my answer. So the- Hari. Hari. The Hari. next question is from La siguiente Raj pregunta Pallavi. es de Brajavalavi. Rajavalavi says, "My Dandavats, Brajavalavi Maharaj, dice, mis did Dandavats Guru you have Maharaj the opportunity to ha personally tenido la meet oportunidad de Srila Gaur conocer Govinda personalmente a Swami? Srila Gaur Govinda If Swami. so, would Si you es be willing así, to share ¿estaría something dispuesto about a him and your compartir algo acerca experience?" de él y de su experiencia? Okay, Brajvalavi from where? Brajavalavi, ¿de dónde? Poland, I believe. Polonia. Poland, right? Yeah. Okay. De Polonia, ¿cierto? Yes, of course, I knew Sí, Maharaj. conocí a Gaur Govinda Maharaj Came out of the shelter of Sridhar Maharaj. cuando tomé refugio con Sridhar Maharaj. More or less residing at the Math. Él estaba residiendo en el Mat. I think the question was about Gaur Govinda Maharaj. Creo que la pregunta era de Gaur Govinda Maharaj. Gaur Govinda Maharaj? No Bhaktisundar No, Govinda Gaur Maharaj. Govinda No, Maharaj. Gaur Govinda I'm Maharaj. sorry. Prabhupada disciple. Oh, lo siento. El discípulo de Prabhupada. Ah, sí. Lo conocí a él. Gaur Govinda Maharaj liked me very much. Gaur Govinda Maharaj, yo le agradaba a él We took mucho. sannyas at the same time. Tomamos sanyas al mismo tiempo. Just after the opening of the Krishna En el Balaram temple. 75, después de la apertura del templo de Krishna Balaram en Brindavan. And so we had a link like Y por eso that, if you tenemos esta conexión will. And from Prabhupada, of course. con And Prabhupada, por supuesto. Gaur Govinda Maharaj Gaur Govinda was, Maharaj era learned, and he was very much tuned into Prabhupada's desire. estaba bastante conectado con el deseo de Prabhupada en la diseminación de la conciencia de Krishna. Although his ideal was Madhurya Aunque Rasa, su ideal in era the Madhurya temple, Rasa, creo que en el Bhubaneswar, templo that, he eventually helped to develop for eventualmente Prabhupada. ayudó a desarrollar para Prabhupada las deidades de Krishna Balaram. But he, Pero él, in the context of his service, en el he's from contexto de su Orissa, so servicio, so he was stationed, if you will, I believe in Bhubaneswar, just outside of Jagannath Puri, and he creo que was en very Bhubaneswar, afuera de Jagannath Puri, intent on doing él translations and publishing intentó publicar works and traducciones books. de So libros. he was tuned into this desire of Prabhupada to see his books circulated and so forth. And of course, I was as well, not as a translator, but Y as a bueno, yo circulator. sabía como un And traductor distributed his books in English. And que of course, became él había very hecho estos known for libros that, en inglés y él se había vuelto recognized conocido por Prabhupada estas and cosas. blessed and so on Y and so Prabhupada forth. lo bendijo por And so eso. because there was a Y connection debido a in que ways había that esta I was conexión de esto que les estoy describiendo, in Mayapur, and cuando he estuve en was very Mayapur, always anxious to meet me él siempre so estuvo muy forth. ansioso de conocerme. And it was like I say, based on well, here's this person who's so involved in book distribution. I'm doing the Entonces same él thing. decía, oh, aquí está esta persona tan involucrada en la distribución de libros, yo We también had lo a estoy. natural connection. Entonces tuvimos una But that said, conexión of course, natural, he was stationed pero in por Bhubaneswar, and I supuesto was él traveling estaba and en he was Bhubaneswar, yo traveling estaba en so we didn't have much diferentes opportunity lugares. to No tuvimos la oportunidad associate. de We would asociarnos. Lo habríamos during hecho the Mayapur festival. durante los festivales de Briefly. Mayapur, I did not have the chance to brevemente, enter into his world. pero if no you tuve la will, oportunidad de entrar a su what was mundo, por going así on in decirlo, Bhubaneswar. I went to Puri a que couple siempre of times. estuvo I allá went en to Bhubaneswar Bhubaneswar. temple. Siempre quise ir, pero And he joined after me. él se unió después de mí And I had my service. But y había oído de mi servicio. there was a point Hubo in un Islam punto en Ishkon where en el que he él was in some implicit conflict with the tuvo un problema governing body. implícito And it had to do with initiations and que tenía que ver con succession and so iniciaciones forth. y It's las supposed to be a natural sucesiones. figure that the devotees
ISKCON seemed to gravitate towards, given its depth of feeling for Krishna consciousness. Él era una figura que causaba que las personas se le acercaran a él por su conexión con la expansión de la conciencia de Krishna. And so forth. And they didn't extend Prabhupada names of persons to initiate. He was thinking who was here, Y bueno, who was representing Prabhupada the world. And he was thinking of his empezó a nombrar personas devotees que lo estaban who representando en so-and-so distintos can lugares do del this here, mundo. so-and-so can do there. And then Algunos so pueden ir forth. aquí, And allá, as are needed from the sannyasis that can be extended and so forth. de forma que las personas se Govindamara was pudiesen all acercar a los against sannyasis. that, to Gaur Govinda Swami, because he just wasn't one of them. Y Gaur Govinda Swami de cierta forma no era parte de ese grupo. And it was highly spiritual and so forth. So anyway, there was some implicit kind of conflict. Entonces, de cierta forma hubo un conflicto implícito con él ahí. Forced him to make a decision. Should he leave ISKCON? Y de ahí él empezó a tomar esta decisión, ¿deberé dejar ISKCON o quedarme? And so he wanted to, honor that, so forth. But then I think as Él quería honrar eso, pero luego dejó este mundo. Proceed, further into what was becoming a conflict for him. But before that happened, and Pero after antes de que I pase left eso, ISKCON, y después de que yo I dejé met him a ISKCON, couple of times. me encontré con One él. time he was in the United States and he came to my temple. I had a temple in just north of California, and he came there and visited the darshan of Varnatai deities that are here now. And spent several hours chatting and so forth. And Pasamos varias horas conversando. seemed the Varnatai very happy here. Él dijo, ¿ves lo felices que están Gaurnitai aquí? Y en otra ocasión, cuando esta tensión que estaba experimentando con The Harishkon, esto fue en 1985, 95, perdón. Yo ya había estado fuera de ISKCON por 10 años. It so happened that some of the leading members of ISKCON at that Y time algunos de los miembros que lideraban ISKCON en ese tiempo habían generado una conexión con Narayan Maharaj, y eso también se volvió una controversia en ISKCON. Me habían invitado a ir a Mayapur a ayudar a predicar al GBC para ver si era fidedigno tener un gurú fuera de ISKCON. Y ellos me invitaron, algunos miembros del GBC, pero bueno, esa vez Gaur Govinda Maharaj estaba ahí y pude hablar con él un poco acerca de ISKCON y todo eso. Algunas de sus charlas se volvieron libros. Creo que hubiese sido él un buen... Dentro de ISKCON, él puso un ejemplo y creó entusiasmo en los devotos de una forma natural. Lo que debiese haberlo vuelto un sucesor evidente, como natural, un sucesor natural de Prabhupada, que pudiese, como decía Prabhupada, hervir la leche en ISKCON. Con esta analogía. Bueno, fue muy desafortunado que eso no pasara. Él tenía cierta autoefulgencia. Fue una pena porque había mucha gente que también lo apoyaba para que él fuera ese sucesor.
Y bueno, la gente lo honra, lo lava después de que dejó el cuerpo, pero no fue suficiente. Así que lo siento por eso. But I know things about him. I know some of the stories Sé about him cosas that aren't de él, true. sé algunas historias. Promoted by a godbrother of mine named Bhagavad Maharaj, who was quite a storyteller, but there's not a lot of truth to the stories. In case you've read any of some of those, but nevertheless, some thoughts. Thank you for asking. Y bueno, esos son algunos pensamientos. Gaur Govinda Maharaj Ki Jai. So, just to the previous question, Shraddha just Para la pregunta mentioned that anterior, she Strada had heard in a dice song that a favorite name of Srimati Radharani is Khan. que uno de los nombres favoritos de Srimati Radharani es And Khan. then the next question is from Nam La Bhajan. siguiente pregunta es de Nambayan. Nambayan dicen, Suddenly, I can't hear you. perdón, no puedo Now I oírles. can. Ahora sí. Okay, so yeah, Start sorry. again. Nambajan in Colombia. Nambayan dice, says, el de Colombia dice, Pranam Gurudev, Srila Prabhupada habla de boiling the milk. hervir la leche, entre comillas. It seems common Parece to común find encontrar interpretations interpretaciones de esta that expresión que se focus enfocan on en supporting the apoyar approach of elevated topics, el while neglecting abordaje apparently de the simple temas matters. elevados It mientras also seems se possible that negligencian some temas avoid the service simples, of preaching incluso or que algunos sharing with puedan others like evitar Krishna, el servicio taking de shelter of this predicar o, expression. o How do compartir you con understand otros the acerca de meaning Krishna, of tomando boiling the refugio en esta milk expresión. nowadays? ¿Cómo Thank you. entiende hoy en día esto de hervir la leche? Well, I Hoy don't en think día, the muchas two are gracias. mutually exclusive, sharing and boiling the No milk. creo que sean The excluyentes, analogy of boiling the milk, pero esta analogía de hervir la the leche milk will overflow. dice que, bueno, la leche se sube. You keep boiling it, it will Si la overflow. sigue sirviendo, se va a subir, va a rebasar la olla. Absorb oneself in practice. Entonces, cuando uno se absorbe en la And if one práctica, is doing so, si es que uno lo está haciendo and appropriately, then apropiadamente, naturally they're going to develop, naturalmente, prior, I would say, to Bhava Bhakti, they're going to develop a natural compassion. te va a llevar a Bhava Be Bhakti. experiencing a taste consistently Vas a tener algún gusto que consiste their en intelligence, their logic, tu inteligencia, tu lógica, en lo que te fijas. and so forth. Eso genera un gusto. By deep practice, and that doesn't mean to neglect certain things. It means to be attentive and magnify. Y eso no small significa things, ser and negligente selective con los attention or, servicios, sino que te muestra quién eres tú. With regard to practices. En relación con las prácticas, I mean, it doesn't mean, well, now I'm a rock bhakta, so I don't need to put on T-lock or something like that. no significa que ahora If that tengo were an esto, entonces no example, necesito ponerme you know, something, tilak, por ejemplo. the value of that, the significance El of that valor would be de eso magnified. But the se va a compassion magnificar. arising would make one naturally inclined to share, depending on the circumstances and so forth. Depende de las circunstancias, de las oportunidades que uno tiene para compartir. You know, there's I guess there's two extremes. The one extreme is Creo que hay dos all extremos. types of ways to spread Krishna consciousness that Hay incorporate muchas other formas things de that make it diseminar seem la cool. conciencia de Krishna. We like rock music too, or we like rock. Algunas pueden parecer muy muy cool de hacer así conciertos de rock para Krishna. Y hay otro extremo que se enfoca completamente en Manjari Bhav, sin siquiera tener el adhikar para hacer eso. Y ambos se vuelven inapropiados. Entonces, no creo que sean excluyentes el uno con el otro, pero cuando parece ser así, pues es cuando se vuelve problemático.
let's say, for example, you want to Digamos, por ejemplo, que and study the scriptures and alguien chant the estudió las Lord and so on and escrituras. so forth. Then, a way in which someone might do that and still share would be to Y aún write, comparte, for example. y escribiendo, por ejemplo. Just like, every now and then I go on Facebook and I post something that I Yo de vez feel en cuando voy a think, Facebook y posteo algo, is significant to me, that algo que es someone significativo para use mí. that, if at all. And so, there's an example of the milk's Hay un overflowing. ejemplo. I'm going to say this to somebody, I'm going to tell this to somebody else. This is just too nice of an insight, or I saw Y this alguien quote dice como, here, esto me meant parece to muy me, interesante, put it there, or esto es lo que this significa para and mí, so forth. y así. I Entonces, think that's a natural kind of result, and I creo don't que eso es think un you can resultado just turn and natural. decide, oh, I'm just going to do bhajan today. Y no creo que It's alguien a pueda decir así development como, that comes solo voy a hacer into vayan the hoy. heart. Es algo que se desarrolla And desde el sharing corazón. is a good way to cleanse the Y heart. compartir es una buena What you're forma speaking de on limpiar el is, corazón. what you tend to think about. Lo que estás hablando es And lo que clearing tú tiendes a seem to be pensar. solidified by chanting about it, by repeating it, and so forth. So I want to kind of blur the lines between Quiero borrar un outreach poco and las líneas boy, entre speak as I am, how the two estos are mutually límites. exclusive, they go together. Creo que pueden ir That's juntas what ambas cosas. my thoughts on that. I mean, Eso es lo que there's pienso de also, for esto. example, you take my own circumstances. También, por ejemplo, si tomas mis I'm propias doing outreach, circunstancias, but it's yo estoy largely predicando, almost exclusively to devotees. pero es People I've prácticamente initiated, solo para devotos que ya se han iniciado. sharing, Estoy rather compartiendo, than going out and más que salir telling someone about reincarnation, y hablarles de which la is good, reencarnación. but, Eso es algo bueno de hacer, yeah, pero so there's the deeper you go, I don't think it's the mientras más less you profundo share. vas, entonces compartes menos. Context in which you Pero es que share depende del will be open del contexto en el que estás compartiendo. to go on. Y eso es lo que te hace continuar. Hope that helps. Espero que ayude. Wonderful, Guru Maharaj. We're past to 1:30. I don't know if you'd like to take Bueno, another ya one, nos Guru Maharaj. We've got pasamos la quite hora. a No sé number si of quiere questions that we can tomar más obviously save to preguntas. Hay next week. bastantes. O las guardamos para la I'm running a próxima little semana. late on my schedule this morning, Bueno, me so estoy I think atrasando I'll un poco stop esta here, mañana. Así que and vamos a parar we'll get aquí. together again next week. Y nos vamos a reencontrar la Vrinda ki próxima jai. semana. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Srila Guru Maharaj ki Jai. Srila jai. Guru Maharaj ki jai. So yeah, thanks everybody, and as Muchas gracias a always, todos. Y como siempre, questions are next on the las list. You'll be first preguntas next week, and que quedaron do pendientes feel van a free ser to primeras en la let us lista. know, and we'll through the week Háganos we'll saber add them. si tienen preguntas y los vamos a agregar. Gauranga. Haribol. Gauranga.